ellos? No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes, que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Durante este año se presentaron hechos muy desgarradores que marcaron la historia de México, para bien o para mal. Profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, estudiantes de la UNAM y la IPN fueron los principales protagonistas de un suceso que caracterizó al año 1968, el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil del 68 fue el movimiento social con los diversos protagonistas antes mencionados. Fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza del Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre en la Plaza de Tres Culturas. El genocidio se cometió por parte del ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, dirigida por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento, con la manifestación pacífica propuesta. Este conflicto dio inicio el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la Preparatoria Particular Isaac Ochoa Terena en la Ciudadela. Lo que se manifestó la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional IPN y las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Desde julio y hasta diciembre de ese mismo año sucedieron los momentos más críticos, de los cuales se puede identificar de manera general 6 sucesos. Número 1. Violencia de julio, generada a partir del bazucazo con el que el ejército derribó la puerta de la entonces Preparatoria 1 en San Ildefonso. Número 2. Marcha del rector Javier Barros Sierra y su condena a la violación de la autonomía universitaria. Número 3. Ofensiva estudiantil de agosto con el surgimiento del Consejo Nacional de Huelga. Número 4. Marchas multitudinarias del 13 y 27 de agosto. Número 5. Estrategia represiva del gobierno. Número 6. La matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Cabe recalcar que en esa época habían llegado a nuestro país muchos periodistas de diversas partes del mundo, porque México era la sede de los Juegos Olímpicos que iniciarían el 12 de octubre, por lo cual el gobierno le interesaba la imagen de nuestro país demostrara paz y cordialidad. Mientras intentaba demostrar y seguir aparentando que todo estaba en armonía, cerca de la Paloma de la Paz se colocaron anuncios luminosos de aros olímpicos, mientras que cientos de personas también fueron detenidas, golpeadas, encarceladas y en muchos casos asesinados o simplemente desaparecidos. En ese tiempo se realizó otra marcha estudiantil en conmemoración de la Revolución Cubana, donde estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos protestaron contra la intervención policial durante una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y estudiantes de la preparatoria, pero la manifestación fue reprimida por la policía y los estudiantes tomaron las escuelas secundarias número 1, número 2 y número 3 de la UNAM. Los estudiantes lo realizaron en forma de una manifestación de protesta contra los granaderos y los enfrentamientos entre los estudiantes. La policía rodeó la Escuela Nacional y el IPN, especialmente en el centro de la ciudad, en la que fue destruida una puerta de la Preparatoria 1, donde se encontraron varios estudiantes heridos y detenidos. Algunos planteles de la preparatoria fueron tomados por la fuerza. En la ciudad universitaria, el rector Barros Sierra hizo la bandera a media, hasta para lamentar los hechos ocurridos unos días antes. El 1 de agosto, el rector realizó una manifestación en la CU por la avenida Insurgentes, Félix Cuevas, avenidas Coyoacán, y luego regresó a lo largo de la universidad, donde se inició con un final mensaje en el que se expresó con su disconformidad con los hechos ocurridos en el día del enfrentamiento, creando el Comité Nacional de Paro, CNH, integrado por estudiantes y docentes de la UNAM, IPN, colegios, Colegio de México, Colegio La Salle y algunas universidades estatales. Para el 4 de agosto, el movimiento estudiantil había elaborado una petición de convocatoria de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos que contenía los siguientes puntos: libertad de los presos políticos, derogación de los artículos 145 y 145 del Código Penal Federal,
al igual que pedían la desaparición de los cuerpos ganaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización de los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto y deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos en los que participaron. El Conservatorio Nacional y estudiantes del nivel superior se unieron el 13 de agosto a una manifestación con 150.000 participantes, que fue parte del Museo Nacional de Antropología del Zócalo, en la que CNDH declaró que la FNET no representaba al estudiante, días después de que el gobierno declaró el 22 de agosto que tenía la mejor voluntad de dialogar con los representantes estudiantiles, a lo que docentes y estudiantes respondieron positivamente, estableciendo que el diálogo se realizará en presencia de la prensa, la radio y la televisión. El 27 de agosto, los estudiantes regresaron al Zócalo para otra protesta, esta vez levantando una bandera rojinegra. Pero en la mañana del 28, las fuerzas del ejército y la policía expulsaron a los guardias estudiantiles que se habían apostado allí. Los soldados los persiguieron y golpearon con las culatas de sus rifles, por lo que la represión comenzó a ser sistemática. Pasaron días de detención y espera, pero a pesar de la insistencia del Consejo Nacional de Huelga en una comunicación abierta, ni el gobierno ni Díaz Ordaz respondieron por el 13 de septiembre que hubo una manifestación y actos para celebrar la independencia del 15 en Ciudad Universitaria e IPN. Ese día 13 y una nueva lucha civil que quedará en la memoria de muchos, la tan llamada Manifestación del Silencio. Para el 23 de septiembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz decidió poner fin a las protestas y semanas antes de la masacre, ordenó al ejército ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Muchos estudiantes fueron arrestados y golpeados indiscriminadamente por los militares. En protesta, el rector Javier Barros Sierra renunció sin ser aceptada su renuncia. Por la Junta pidió específicamente que siguiera al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. A pesar de todas las protestas que pedían silencio, las protestas continuaron después de una huelga estudiantil de 9 semanas en la que 15.000 estudiantes marcharon por las calles de la ciudad para protestar por la ocupación del campus universitario. En la tarde del 2 de octubre, luego que los militares abandonaron los campus de la UNAM y el IPN, miles de estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Hace ya tiempo que la historia pasó, la gente no lo puede olvidar. En Tlatelolco la sangre corrió. Esta manifestación fue infiltrada por el Batallón Olimpia vestido de civil con guante blanco en la mano izquierda, quien se dirigió a la Casa de Chihuahua, donde se concentraron los oradores del movimiento y varios periodistas, pero cuando los líderes del movimiento estudiantil Movimiento informó a los participantes para dispersarse pacíficamente y sin provocación, los hombres de guante blanco hicieron que oradores se tiraran al suelo alrededor de las 6:20 p.m. mientras helicópteros observaban a la multitud desde el aire. Cuando las bengalas aparecieron como una señal para los francotiradores del Batallón Olímpico apostados en el edificio Chihuahua, abrieron fuego contra los manifestantes y los soldados que custodiaban el lugar. Y fue en ese momento que comenzó el tiroteo. Este último fue una estrategia de este grupo miliciano creado por el gobierno mexicano para infiltrarse, detener a los manifestantes y hacerles creer que los atacantes eran los estudiantes. El ejército, tratando de defenderse, repelió la agresión estudiantil, pero en la confusión, los disparos no fueron dirigidos a esos atacantes. Muchos manifestantes huyeron de la balacera en algunos departamentos de los edificios aledaños, pero los militares no se detuvieron y entraron a todos los departamentos de los edificios y la unidad de Tlatelolco sin orden judicial para detener a los manifestantes. La masacre continuó durante toda la noche. Los militares ocuparon los edificios apartamentos aledaños a la plaza,
Testigos de hechos confirman que los cadáveres fueron llevados por camiones de basura. La prensa de todo el mundo publicó un reportaje sobre la grabación de la masacre, el choque más sangriento entre estudiantes y fuerzas gubernamentales. Este hecho resume que la masacre estudiantil de 2 de octubre de 1968 fue provocada por la intolerancia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz a las manifestaciones, que generalmente eran organizadas por estudiantes. No estaban satisfechos con la forma de gobierno que México estableció en esos años, también porque no toleraron las demandas de los movimientos, tales como democracia verdadera, mejores condiciones de vida, justicia e igualdad para todos y libertad de expresión. Historia pasó, la gente no lo puede olvidar. En Tlatelolco la sangre corrió de letrados que sabían la verdad. Esa injusticia el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Las fuerzas armadas, el gobierno mandó con orden directa del tirar a matar. Finalmente concluimos con las opiniones generales de los integrantes de equipo para la finalización de este trabajo. Sabemos que fue un hecho histórico que marcó el país entero, ya que en él se presentaron diferentes eventos que lograron descubrir diferentes problemáticas, las cuales estaban ocultas del conocimiento de todas las personas, las cuales afectaban a una gran parte de la población estudiantil. En su mayoría estaban ocultas, ya que el gobierno no quería arruinar la imagen de México. Eventos en los cuales se demostraba la injusticia social, corrupción por parte del gobierno y violencia que en su mayoría se presentaba cada día por parte de diferentes autoridades para crear miedo. Así, poder seguir con el mismo ciclo de violencia en México. Destacamos las principales causas internas. 1. Deterioro de las enseñanzas profesional por la deficiencia de los contenidos y métodos de enseñanza. 2. Derogación del delito de desilusión social. 3. La revisión y actualización de los programas de estudio en varios planteles del país. 4. La libertad para fundar partidos políticos. 5. La falta de libertades democráticas y autoritarismo del gobierno. El país no iba a reaccionar de buena manera, por eso en consecuencia tenemos redacción violenta por parte del gobierno, represión por parte del ejército con fuego cruzado y fuerzas paramilitares y matanza de Tlatelolco. Concluimos este documental y agradecemos a la doctora Evangelina Cruz Dávila por hacer posible este trabajo y a su distribución.